Nunca es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo o para soñar un nuevo sueño. Lewis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto de saludarles nuevamente, o espero que estés pasando un excelente día sin importar en qué tiempo me escuches. Es una alegría estar con ustedes, compartir otro programa más de Entre la Vida y la Mente. Hoy va a ser un día un programa especial porque justamente estamos en celebraciones. Próximamente se celebrará el Día del Padre y es una fecha como que no es muy sonada, muy celebrada. Hay muchos que están enojados con sus papás o mamás que están enojados con el esposo y entonces dicen, ay, no se merece tanto la celebración. Entonces este programa estará dedicado a aquellos hombres que son padres, que sí dedican su vida para sus hijos, tal vez no de la forma que como madre quisiera que mi esposo lo hiciera, o como hijo quisiera yo recibir de papá. Entonces, me gustaría empezar con esta pregunta: ¿cómo es la relación con tu padre? ¿Cómo lo sientes? ¿Es ausente? ¿Es un padre extremadamente exigente? ¿Es agresivo, rudo en la forma de comunicarse contigo? O sí es un papá que está presente, que te cuida, que te apoya, hace juicios. ¿Cómo es? Entonces, ahorita en lo que tú me acompañas en el programa del día de hoy, me gustaría que reflexionaras conmigo. También yo voy a abrir también parte de mi vida para compartirte. Híjole, voy a ¿cómo se llama? Quemar a mi papá. Espero no se enoje. No te enojes, papá. Voy a decir puras cosas buenas. Porque ciertamente en el camino, conforme vas creciendo y vas entras en esta tarea de hacerte consciente de tu vida, de tus acciones, empiezas a trabajar contigo, sabes que también se va transformando la forma en que miras a las personas que representan algo importante en tu vida, como lo es tu papá y tu mamá. Pero en esta ocasión pues hablaremos de papá, ¿ok? Voy a empezar y esta parte este bloque lo voy a dedicar para contarte mi historia, ¿ok? Mi papá, pues se podría decir que era una persona presente porque siempre estuvo allí en casa, ¿verdad? Nos sostuvo económicamente. Y también en un tiempo de nuestra infancia, pues era una persona tierna, jugaba con nosotros. Pero de repente las cosas empezaron a cambiar, empezamos a crecer y te empiezas a alejar, empiezan los conflictos entre papá y mamá y de repente te empiezas a atribuir esos problemas que tienen papá y mamá. Y esto te lo cuento como hija. Ya en el bloque más adelante hablaremos como padres, ¿sí? Y mientras que yo te platico, quiero que visualices tú que ya eres padre o que eres hijo, desde las dos perspectivas, porque ambas pues forman parte de nuestro ser y de la forma en que nos vinculamos con las personas que amamos. Y entonces, pues todo empieza a cambiar. Cuando empieza a haber conflictos entre papá y mamá, también pareciera que esos conflictos eran míos. Como empiezo a alejar de mi papá creyendo que mi papá pues era el que se estaba alejando de mí, ¿verdad? Que el que ya no era cariñoso, el que ya no estaba ahí, se ausentaba de casa. Muy exigente, ¿sabes? Era una persona muy exigente. Mi padre me decía, por decir, si yo llegaba y llegaba emocionada y, oye papá, no sé, me saqué un 8, ¿no? Él decía, ok, pues a eso vas a la escuela, ¿no? Pero pues tienes que tirarle al 10. Entonces nunca era suficiente, ¿no? Lo que hiciera
nada era suficiente. Y en ese momento, ese impacto para mí era como, o sea, nada hago bien. Ahora yo sé que era la forma que él tenía para impulsarme a ser mejor persona, para impulsarme a lograr objetivos o ir más allá de lo que yo creía que podía alcanzar. O sea, si yo me sentía de alguna manera, híjole, súper contenta y satisfecha de haber logrado un 8 que tal vez me costó trabajo, él al decirme, pues es que tienes que ir por el 10, ahí iba impregnada la confianza en que podría lograr el 10, ¿sí? Pero yo lo veía como un reproche, lo veía como descalificándome. Entonces, ¿cuántas veces tú te has sentido descalificado por tu padre? ¿Cuántas veces tú has descalificado a tus hijos porque quieres lo mejor para ellos? ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de experiencias empezó a generar en mí como un sentimiento, ¿sabes? Como un pequeño resentimiento, ¿no? Ese enojo, decir, oye, si yo le eché ganas, ¿por qué mi papá no puede estar contento por mí si yo venía bien contenta, ¿no? Pasé el tiempo, de repente mi papá era maestro de matemáticas y pues no es que yo fuera tan buena en matemáticas, así que agarraba y yo, papá, ¿me puedes explicar? Y el maestro de matemáticas en casa me decía, ¿sabes? Ahí hay libros, ¿cuál es el problema? No, pues mira, busca en ese libro, léelo. Híjole, yo me enojaba, yo decía, oye, pero ¿cómo? O sea, si tú eres mi papá me deberías de enseñar, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿no? Otro punto en el que tú como adolescente, como joven, puedes decir, es que mi papá no me apoya, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo le pida un consejo, que le pida ayuda y no me la pueda dar? Hoy te puedo decir que a mis 40 años, pues obviamente hizo de mí una persona autosuficiente, alguien que puede resolver sus problemas. Pero en ese momento no lo hice. No lo vi así y por muchos años, yo te puedo decir que es un proceso que uno va trabajando. Podría quedarme con esa idea, tal vez tú también ahorita tienes 50, tal vez 60 y sigues teniendo esos resentimientos con la forma en que tu padre te guió y no te das cuenta o no te diste cuenta cuál era la intención profunda de esa forma en que tu padre te guió. Regularmente son los más rudos a la hora de comunicarnos, porque están educados de una manera. Yo, gracias a Dios, mis padres hoy están presentes. No sé si tú tengas a tu padre contigo hoy o no, pero esa es la intención de este programa, que tengas, y si aún tienes tiempo, puedas darte esta oportunidad de poder transformar la forma en que ves a tu padre ahora, porque a un padre nadie lo sustituye. Su ausencia no se cubre con nada. Siempre nos va a hacer falta, pero cuando lo tenemos, y estas experiencias como la que te conté en el bloque anterior, deforman esa relación y ese amor que pudiera yo disfrutar de padre e hijo, pues obviamente hacen cargar en uno ciertas emociones no precisamente sanas para nosotros mismos. Y te decía, yo no sé, tal vez tienes 60, 50 años o 70 años, no importa la edad que tengas, tal vez aún tengas recuerdos de experiencias que tuviste con tu padre y que no precisamente tienen ese sabor de boca agradable, por no comprender el por qué papá muchas veces lo hacía así como yo te platico. Decía, los padres regularmente son más rudos, ¿no? Por muchas generaciones al hombre le enseñaron a no ser afectuoso, a no ser expresivo emocionalmente. La exigencia sobre un padre era
o sobre el hombre era muy fuerte, ¿no? Su figura es quien tiene que sostener los miedos, las inseguridades, los problemas de todo el núcleo familiar, ¿no? De los hijos, de la esposa, donde recaen todo problema. O dime tú, ¿no ha sucedido que aunque no tengas, híjole, la super relación con papá, te acercas a pedirle apoyo? Que en algún momento regresas a su regazo queriendo sentirte un poquito salvado. Muchas veces consciente de que tal vez la respuesta que recibas no es la de siempre y que siempre vas a salir dolido de ese acercamiento. Pero esa acción que realizas es precisamente esa necesidad que hay de papá, ¿no? O tal vez de repente te acercas y le intentas platicar de algo que hiciste. Híjole, y otra vez recibes esa descalificación y dices, hijo, ¿para qué lo hice si sabía que iba a salir con sus cosas, no? Pero eso que te mueve a accionar es esa necesidad interior que siempre va a haber, ¿sí? Entonces, esta canción me encanta porque habla precisamente de la ausencia, cuando ya papá no está y nos damos cuenta que nos hace falta, ¿sí? En donde empezamos a valorar. Yo agradezco que tener a papá y poder en este tiempo ir discerniendo su forma de amarme, ¿no? Les digo, pues hace unos años o poco tiempo todavía estaba enojada de muchas cosas y no era porque fuera un mal padre, era por la forma en que nos comunicamos. Y entonces, ahora, tú que me escuchas y que eres padre, ¿cómo te estás comunicando con tus hijos desde esa intención que tienes de guiarlos, de formarlos, de hacer de ellos algo mejor de lo que tú eres? ¿Sí? Escuchaba apenas un video en las redes en donde le preguntaban a padres cómo fue su experiencia con sus padres, que era lo que más le dolía de esa relación que tuvieron. ¿Y sabes qué fue lo más curioso? Que también hicieron esa misma pregunta a sus hijos, ¿no? Y adivina cuál fue la respuesta de sus hijos. Me vuelvo a explicar. A padres jóvenes, ¿no?, contemporáneos, les preguntaron qué era lo que les dolió de su relación con sus padres. Esa misma pregunta se la hicieron a sus hijos. Y sus hijos contestaron lo mismo. Lo mismo. Sí. Pues obviamente se quedaron sorprendidos, porque seguramente ellos estaban cuidando no hacer lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Pero cuando no sanas, cuando no empiezas a darte cuenta de este tipo de experiencias, lo sigues repitiendo. Voy a comentar qué puedes cuidar, tú que ahorita eres padre joven tal vez, o que tienes la oportunidad de reivindicarme. Por eso pedí esta canción, porque sabes que nunca es tarde para perdonarte a ti mismo por tus errores cometidos con tus hijos, ni tampoco para tú como hijo perdonar a tu padre. Y me gustaría acompañar este bloque con una anécdota, y es de mi papá. Por eso dije que disculpa a mi papá por quemarte y exponer tus historias también. Mi abuelo murió ya hace algunos años. Mi papá se embarcaba, vivía en otro estado, y se embarcaba. Entonces, pues pasó el tiempo. Después de que mi abuelo murió, que fue así recientemente, o sea, hace unos pocos años, mi padre se entera de que mi abuelo lloraba por mi papá. Lloraba de saber que estaba lejos, lloraba de saber que andaba embarcado,
porque él lo quería tener cerca. Y mi papá nunca supo eso. Él sabía que le importaba a mi abuelo por sus enseñanzas, pero no sabía que mi abuelo tenía la capacidad de amarlo de esa manera. Hasta que creció, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Mi papá a su edad. Y yo creo que esto es algo especial para mi papá, porque tal vez de haberse enterado cuando mi abuelo tenía vida, híjole, su forma de expresarse con él, la forma de quererlo, porque sí tenían una relación muy cercana. Mi papá trataba de estar presente para su padre, y hubiera sido mucho más profundo. Y saben que yo también viví esa experiencia, porque pues desde muy joven he vivido a cierta distancia de mis papás, y un tiempo viví un poco más lejos. Y entonces mi papá también, un día, él tal vez no lo relaciona, pero estoy segura que esto pasó mucho antes de que él se enterara de lo de su papá. Un día también, casi llorando, me decía, es que yo quiero que regreses, o sea, a mí me gustaría que estuvieras aquí en casa conmigo. No, dice él, sí, yo te mantengo, pero regresa. Decía mi papá, yo ya era una mujer adulta, acostumbrada a mi independencia. Y cuando él me platica esto, pues es como ver a mi abuelo, o sea, cuando él me lo cuenta es como haber visto también a mi abuelo, ¿no? Entonces las historias se repiten. Yo tengo la oportunidad, les digo, de disfrutar a mi papá, pero ¿cuál es tu caso? O sea, de esto que te cuento, ¿cuál es tu caso? ¿Tú que tienes a tu papá? ¿Cómo es? Y entonces, ¿qué es importante que cuides tú que eres padre? Primero tienes que saber que el padre, una de sus principales virtudes es darle seguridad a sus hijos. El padre lo que construye en un hijo es seguridad, es fortaleza, ¿sí? ¿Qué debes de cuidar? 1, estar siempre presente. Y presente no es que estés a un lado de él. Presente es tu atención en él. El que tengas la capacidad de escucharlo, que tengas la capacidad de preguntarle, oye, ¿y cómo te fue con lo que me platicaste? Que tu hijo tenga la confianza de expresarte lo que siente sin miedo a sentirse juzgado. Y saber que estás ahí para una llamada. Tiene mucho que ver el cómo te comunicas con él, ¿sí? No, tal vez por tu trabajo no puedes estar presente físicamente, pero sí puedes estar presente incluso en la distancia. Y es así, con la atención de escucharlo, con la atención de estar pendiente en las cosas que vive tu hijo. 2, no lo juzgues, no critiques sus formas, sus gustos, escúchalo, ¿sí? Acéptalo. Evita que él se sienta rechazado, porque si el pilar más importante, algo que lo integra, lo rechaza, ¿cómo crees que se va a relacionar allá afuera? Pues va a seguir experimentando miedo de sentirse rechazado por el otro. Suficiente rechazo sienten los hijos que no viven con sus padres, o que no los tienen, o que papá se fue, que también el que tiene un padre presente puede vivir esa experiencia de sentir que papá me rechaza, no me acepta como soy. Tienes que cuidar. Tal vez tú deseas algo, que tu hijo sea mejor persona, pero primero tienes que conocerlo, darte esa oportunidad, validarlo y, por supuesto, orientarlo, pero no primero lo rechaces, no primero lo juzgues, tratando de que reciba el consejo que tú le quieres dar. 3, no te burles de él. Jamás te burles de tu hijo. Jamás le agregues apodos. No te burles ni de su físico, ni del cómo habla, ni de sus intereses. Evita burlarte de tus hijos. Aunque tú lo digas como que, ay, ese es un chistorín, no. Evita humillarlos, evita violentarlos, evita hacerlos quedar mal, ¿ok? Y 4, cumple tus promesas. Por muy pequeña que sea,
cúmplele las promesas a tus hijos. ¿Sí? Si no vas a poder cumplir, solamente sé honesto y explícale tal vez el por qué no vas a poder cumplirlo. Pero si tú cumples, si tú haces una promesa, cúmplela. Y quinto, reconoce sus esfuerzos. Sí. Reconoce los esfuerzos, reconoce su trabajo. Y así como la experiencia que yo te conté, ¿no? Que papá decía, ay, pues yo iba bien contenta con un logro. Tal vez él desconocía lo que me había costado de trabajo sacar ese 8. Y no está mal que él espere más de mí y él confíe en que yo puedo lograr más. Tal vez lo que duele es la forma en la que lo expresa, ¿no? Y lo puedes expresar desde no reconocer el esfuerzo. Entonces, quinta recomendación, reconoce los esfuerzos de tus hijos. Sí. Aunque parezcan pequeños, y muéstrales el camino, sugiéreles cómo pueden mejorar, explícales el cómo podrían lograr más, pero nunca descalifiques lo que ellos desde su capacidad, desde sus esfuerzos, desde tu experiencia pueden o van logrando. ¿Okay? De esta manera, esas heridas que todos los humanos estamos condicionados o pues de alguna manera sí, a experimentar a través de nuestro desarrollo personal por nuestros padres, se puede mitigar o puede vivirse de una manera diferente, ¿ok? Entonces, estas 5 recomendaciones te las hago a ti que tienes niños pequeños, ¿sí? Hay veces que minimizamos creemos que un niño es un juego lo que hace y entonces sí, cuídalos, ¿sí? Cuídalos y me refiero desde el aspecto físico, desde que ellos sepan que tú estás ahí, que pueden tener la confianza y la seguridad de que vas a llegar y salvarlos, lo que necesitan. Porque piensa entonces en ti, en qué te hubiera gustado que tu padre hubiera tenido para ti. Sí, ahorita te dejo esta pregunta. Te voy a leer una frase que dice así: el primer superhéroe de cada hijo es su padre. Y fue así para mí. Para mí él era Superman y Batman juntos. Tiger Shroff. Y es real, papá. Date cuenta que eres un superhéroe. Ahorita que tú tienes hijos pequeños, tal vez tú no lo ves. Tú no te concibes así. Tú te concibes tal vez como ese hombre que ahora tiene más responsabilidades, con miedos porque tiene que proteger a una familia, con miedos de no hacer lo correcto, de tal vez no ser suficiente para tu hijo, para tu esposa. También incluso pienso en esos padres que tal vez no tenían planeado ser papá y de repente dices, híjole, yo quería otras cosas para mí, y pues igual que una mujer, ¿verdad? Y se coarta ese deseo, esos sueños, y que ahora todo el esfuerzo que realizas pues va dirigido a sostener una familia. Y entre todas esas preocupaciones y entre todos esos miedos, no somos conscientes ahora de que hay alguien que nos ve de una forma diferente a lo que nosotros percibimos en nosotros mismos. Y es que para tu hijo eres su héroe, así como en la canción. Hasta que pues algunos vamos creciendo o van creciendo y de repente dicen, no quiero ser como mi papá, o hay quienes sí. Pero si tú tienes hijos pequeños, tienes que saber que eres su héroe, y que más que el consejo que tú le puedas dar a un hijo, tus actos son
lo que lo va a impactar más. Ese va a ser su modelo a seguir, la forma en que tú eres, ¿sí? Tú eres un modelo para saber cómo se va a relacionar o cómo va a relacionarse con una mujer, o si es una hija, el cómo tiene que recibir la atención de un hombre. Eres el modelo para enseñarle a tu hijo o a tu hija cómo va a subsistir, cómo se trabaja, qué tan responsable se puede ser o no, el respeto con las otras personas, si es una persona amable, servicial o no. Tú eres su modelo, ¿sí? Y más de lo que le puedas decir, si estás esperando a que sea adolescente o joven para aconsejarlo, déjame decirte que desde ahorita él o ella están aprendiendo de ti. Entonces es importante cuidar esta parte. Y ojo, también un consejo para las mamás, que creo que ya en alguna vez lo he dado. No rompas la imagen de que tu hijo tiene sobre su padre, porque a veces no es necesario que estén divorciados como para que la mamá inculque en sus hijos una imagen, ¿no? Puede ser que mamá diga, híjole, es que tu papá es así y es asá, ¿no? Tú como esposa te quejas de tu esposo y no te das cuenta que estás destruyendo esa imagen que tu hijo tiene de su padre y que tiene todo el derecho de disfrutar de esa imagen, porque forma parte de lo que construye su seguridad. Entonces, ojo mamás, hay que tener mucho cuidado en evitar criticar a papá frente a los hijos. Ellos tienen el derecho de disfrutar a su superhéroe, como tú lo eres también. Tú también lo eres, tú eres su todo. Pero a veces nos gana el enojo, nos gana ese descontrol o falta de gestión de nuestras emociones y no pensamos en las necesidades de nuestros hijos, entonces, o de los hijos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. Y en este último bloque es hacerte la invitación, recapitular lo que he conversado contigo. Primero, que tenemos oportunidad de que a pesar de los años o a través de los años, el hacer conciencia y reconocer la forma en que nuestros padres nos amaron, ¿sí? Que todo el resentimiento que tenemos hacia ellos, pues realmente viene de esa falta de entendimiento del cómo comunicarnos, del cómo relacionarnos, desde la forma en que ellos creyeron que era lo mejor o la forma adecuada de educarte, desde su ausencia o su carencia de emociones, pero que si tú prestas atención a todas esas experiencias que son desagradables, así como ahorita te conté de algunas, en verdad que encontrarás sentido y entonces la forma de mirar a tu padre se transforma y también y te da la oportunidad de entonces disfrutarlo de una manera diferente, porque ahora que lo escuches y ahora que lo entiendes, desde dónde te está hablando, desde por qué dice lo que dice, pues lo que tú percibirás en él es amor, ¿sí? Te tocará hacerte más tolerante, pero entonces tendrás la oportunidad de disfrutarlo el tiempo que quieras, porque pues aunque no sabemos quién se va primero, ¿sí? Porque para irnos no hay una edad, lo que sí es seguro es que ellos están más cerca, ¿sí? Tal vez en la edad, en el tema biológico, pues como decía la canción, ¿no? ¿Sí? O sea que el tiempo no perdona. Nos están diciendo pues casi que se va. Entonces si tú tienes oportunidad de conciliar con tu padre, hazlo. Si tú tienes oportunidad de conciliar con tus hijos, hazlo. No tengas miedo de pedir perdón. Tampoco esperes una disculpa, ¿sí? A veces quisiéramos que papá se disculpara y si no la tiene,
y me quedo esperando, yo sé lo que te digo, no sabes de lo que te vas a perder. Entonces, es esa invitación. Recuerda las recomendaciones a la hora de guiar a tus hijos. Sea un papá presente, y eso no significa que tengas que estar físicamente, a veces por los trabajos, incluso por el tema de familia, que tal vez pues sean papás divorciados. Sé presente, siendo atento con tu hijo y atento en sus experiencias, en lo que le pasa, el dar seguimiento a eso, ¿no? Que él sepa de, mi papá sí se acordó de que de lo que le conté, sí está preocupado por mí, sí le interesan mis temas. Eso es ser un padre presente. Evita rechazar a tus hijos, rechazar su forma. Recuerda, no burlarte de él, no criticarlo, no ridiculizarlo frente a la gente. Cumple tus promesas y reconoce sus esfuerzos. Cuidando eso, posterior empieza, ahora sí, de una manera puedes guiarlo. Entonces, son las recomendaciones. Y pues bueno, yo me despido de este programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Te invito también a seguirme en mis redes. Me puedes seguir por Instagram en Guadalupe Delgado o en Facebook como psicóloga Guadalupe Delgado. Nos vemos pronto. Nos escuchamos, ¿no?